¿Qué tal? Buenas noches. Libertad, perdón por el glitch, pero ya estamos en vivo. Yo aquí de anfitrión de este regreso triunfal en 2021 de los martes de Marx. Aquí los tienen, aquí está su artífice intelectual, Oscar, bienvenido a tu espacio. Todos los martes a las 9 vamos a tener a Oscar. Ya vieron en la entrada un poco todos esos temas que tocó el año pasado, que están disponibles en el canal de la Brigada. Los invito a que lo visiten. Ahí están todos esos cursos que son fabulosos, empezando con el de poesía militante, hasta el más reciente, que es sobre la independencia de Haití. Les recomiendo que los visiten. Y pues ahora Oscar nos trae una propuesta maravillosa. Estamos un poco calentando el espacio y creo que la intención de Oscar es pues tener un diálogo hoy con ustedes y empezar a trazar lo que va a ser este nuevo curso que tiene pensado. Así que, pues, Oscar, bienvenido. Yo me voy a salir y te dejo en el espacio. Cualquier cosa, pues aquí estoy. Los comentarios te los voy a estar pasando por aquí. Entonces, todos bienvenidos. Y ya saben, todos los martes a las 9 estaremos aquí con Oscar en los martes de Marx. Mil gracias, José Ramón Calvo. Yo soy Oscar de Pablo. Este es el espacio que la Brigada para Leer en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburg ofrecemos. Empezamos a ofrecer el año pasado, ya en el contexto de la pandemia del COVID-19, en esta necesidad de estar juntos sin estar juntos, ¿no? Estar juntos así virtualmente de lejitos, pero no por ello dejar de organizarnos, vincularnos, pensar juntos, evolucionar juntos, aprender juntos. Y esa es la idea que nos anima. Como bien decía José Ramón, este es uno más de los cursos que he dado en este hashtag de Martes de Marx. Algunos han sido de una sola sesión, otros han sido un poco más largos, como el de economía, como el de la historia de la Revolución Haitiana, y este va a ser todavía más largo, ¿no? Pero pretendo hacerlo de manera tal que cada sesión independiente tenga algún valor, ¿no? Que podamos ver una sola sesión y sacar algo de valor, de utilidad, a pesar de no haber visto el conjunto. Sin embargo, sí van a estar serializados, sí van a estar ordenados para contar una historia. Quisimos ponerle historia de la izquierda mexicana un poco como un desafío, porque son palabras muy invitadoras, son palabras que van a convocar, creo, cierto interés, pero también son palabras totalmente vagas, ¿no? Es un título que se presta a mucha mistificación, es una palabra que se presta a mucha mistificación. Porque la izquierda no es un objeto. La izquierda no es un conjunto de nada, no es un conjunto de personas, por ejemplo, es simplemente una dirección. Si yo les pregunto a ustedes ¿cuál de los planetas del sistema solar está más a la izquierda? Pues es una pregunta sin sentido. Si yo en un mapa esférico de la Tierra les pregunto cuál es el punto que está más a la izquierda, tampoco me van a poder decir, porque en efecto la izquierda es una relación. Es como las palabras izquierda y derecha son una relación con respecto a un marco de referencia. Por eso vamos a dedicar la sesión de hoy, que es un poco una introducción, a establecer cuál es ese marco de referencia del cual nos vamos a referir a la izquierda. Y quería empezar yéndome muy lejos de la izquierda mexicana, yéndome muy lejos de México y del siglo XX, el siglo XX que va a ser la época de la que vamos a hablar mayoritariamente, para explorar el origen del uso político de las palabras izquierda y derecha. Y nos vamos a ir hasta Francia en el año de 1789. Como saben, es el año en que inició la Revolución Francesa. En mayo el rey se había visto forzado a convocar a los estados generales. Dentro de los estados generales, el primero era el clero, el segundo era la nobleza, y el tercer estado, eran los plebeyos. Y dentro del tercer estado surgió una
una corriente que logró imponer la idea de que el tercer estado, con los añadidos de los demás estados, era la Asamblea Nacional. Es decir, la primera representación nacional de toda la sociedad francesa en un estado, y se reunieron en la ciudad de Versalles, en el palacio de Versalles y en el Salón de los Pequeños Placeres, como se llamaba ese lugar, que fue construido para el goce de la realeza. Pues ahí se reunieron los estados generales en mayo de 1789. El 14 de julio de ese año, la población trabajadora de París tomó la ciudad, en realidad, pero entre otras cosas tomó la fortaleza de la Bastilla, la antigua prisión donde se guardaban la pólvora, donde se había convertido en un arsenal, y así inició la Gran Revolución Francesa. Pero para irme acercando a por qué usamos estas palabras de izquierda y derecha, en realidad el episodio clave ocurrió el 5 de octubre de 1789, unos meses después, cuando la población de París, y especialmente las mujeres de París, marcharon a Versalles a exigirle al rey que se diera sus últimos privilegios, el derecho de veto y otras cosas, y que se trasladara de esa pequeña ciudad construida en torno al palacio, que era Versalles, a la verdadera gran ciudad donde vivía el grueso de la población urbana, que era París. Y el rey se vio forzado a aceptar. Y a principios de noviembre de 1789 se trasladó con su corte a París, y la Asamblea Nacional también se trasladó a París. Y en París, en Versalles, se había reunido, como les digo, en la sala de los pequeños placeres del Palacio de Versalles, pero en París se reunió al no tener ningún lugar, no existía el concepto del parlamento, el concepto moderno, entonces se reunió en la sala hípica, digamos, el picadero de las Tullerías. El Palacio de las Tullerías era el Palacio de París del rey, y uno de sus edificios estaba destinado simplemente a los ejercicios de equitación, ¿no? Estaba un poco abandonado porque el rey ni vivía ahí. Entonces ahí se establecieron los diputados de la Asamblea Nacional. Se mudaron, provenían de toda Francia y se vieron obligados a mudarse a los distintos barrios, y se establecieron en edificios comunes con la gente que les era más afín cada diputado, ¿no? Entonces, eso ayudó a consolidar las diferentes tendencias políticas de la Asamblea Nacional. Los más progresistas se fueron a vivir a ciertos barrios, los más conservadores se fueron a vivir a otros barrios, y a la hora de sentarse, de agarrar lugar en esta sala hípica, de las Tullerías, se sentaron juntos con la gente que pensaba como ellos. Y la sala hípica era un rectángulo y estaba dividida en dos lados. Y los diputados más progresistas se sentaron en el lado izquierdo, y los diputados más conservadores se sentaron en el lado derecho. Y empezaron a llamarse unos la izquierda y los otros la derecha. Esta distinción hacía referencia al modo en que estaban sentados los diputados, los parlamentarios de la Asamblea Nacional, pero no, desde luego, estos parlamentarios no agotaban la vida política de toda Francia. Los diputados que se sentaban a la izquierda se habían organizado en Versalles en algo que originalmente se llamó el Club Breton, porque había sido idea de los diputados de la Bretaña, de esa provincia del norte de Francia. Y al mudarse a París rentaron un convento que era conocido como el de los Jacobinos, y por eso se llamaban clubes, pero eran una sala de debates de gente afín. Se empezó a llamar los Jacobinos. Y otras tendencias más conservadoras fundaron otros clubes
como el club de amigos de la Constitución monárquica, eran los que se sentaban en la derecha. Lo que es interesante de estos términos es que requieren un marco de referencia, pero fuera de ese marco de referencia dejan de tener sentido y se agotan. Fuera de la asamblea, el Club de los Jacobinos cobraba una cierta cantidad de dinero para poder ser miembro, para poder hablar en él, aunque estaba abierto al público, los debates, y estaba pensado sobre todo para los parlamentarios, para los diputados de la Asamblea Nacional. Pero fuera de la Asamblea, la gente de París se organizó en sus propios clubs, cuya ingreso costaba menos. Entonces se establecieron clubes populares, como uno que estaba en el distrito de los Cordeleros, y que pasó a llamarse el Club de los Cordeleros, donde estaban personajes que no eran diputados en ese momento, como Camille Desmoulins, Danton, Marat, Hebert, y otros que, por así decirlo, estaban a la izquierda de la izquierda parlamentaria. Ahora, la lección política fundamental a la que quiero llegar con esto es que es un término fluido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes eran las personas que se sentaban a la izquierda de la Asamblea Nacional en aquellas primeras sesiones de noviembre de 1789 en la sala hípica de las Tullerías? Los líderes eran Antoine Barnave, Adrien Duport, los hermanos Lamed, nombres que nos dicen actualmente bastante poco, porque ellos no fueron los famosos dirigentes del ala izquierda de la Revolución Francesa. Ellos, que eran la izquierda en 1789, pasarían a convertirse primero en el centro, en 1790-91, y para 1792 se habían convertido en la derecha. Y ellos no habían cambiado de opinión, pero la historia había cambiado. La correlación de fuerzas, la mentalidad de París había cambiado. Normalmente las mentalidades de las sociedades cambian lentamente, ¿no? En cuestiones de décadas o siglos, pero las revoluciones se caracterizan porque cambian no en décadas o siglos, sino en años, incluso en meses. Entonces la gente, como Barnave, los hermanos Lamed, Duport, etcétera, que originalmente dieron nombre a la palabra izquierda, después pasaron a convertirse en la extrema derecha de la Revolución Francesa y como tales fueron, en última instancia, exiliados o ejecutados como derechistas, ¿no? Como contrarrevolucionarios. Lo que hoy es la izquierda, mañana puede ser el centro y pasado mañana la derecha. Para entrar concretamente al tema que nos va a llevar, yo quiero hablar de la izquierda del siglo XX en México. Pero en el siglo XX, bueno, la izquierda sería un tema muy amplio, ¿no? Un concepto demasiado amplio, porque es simplemente una dirección. Cada cosa está a la derecha de algo más y a la izquierda de algo más, ¿no? El PRI está a la izquierda del PAN, el PRD está a la izquierda del PRI, sin que ninguno de ellos pueda considerarse de izquierda actualmente. Y sin embargo, pues sí están a la izquierda de algo más, de alguna otra cosa. Entonces, necesitamos un asidero, un punto de partida, ¿no? Y a la izquierda a la que me quiero referir concretamente en este curso, en realidad debería ser, son aquellas tendencias políticas dentro de las clases populares y especialmente de la clase obrera, que tomó como modelo el hecho clave de la historia del siglo XX, que fue la Revolución de Octubre rusa de 1917. Es decir, me refiero al conjunto de tendencias que quisieron reproducir en México la experiencia del partido bolchevique y de la Revolución Rusa de Octubre de 1917. Sobre todo mientras existió la Unión Soviética, hasta 1991. Pero, desde luego, esto no significa que me vaya el protagonista organizativo, la encarnación organizativa de esta intención, de este deseo, más famosa, más importante, fue el Partido Comunista llamado Mexicano o de México en distintos momentos de su historia, que se fundó en noviembre de 1919. Si no le llamo historia del Partido Comunista de México, es porque el Partido Comunista fue en realidad una de muchas tendencias
que formaron parte de esta izquierda pro-comunista o pro-bolchevique, que ni siquiera necesariamente significaba una lealtad al Partido Comunista Soviético, tal como este fue evolucionando, porque este tuvo una evolución muy marcada en el siglo XX, y las distintas tendencias políticas, algunas siguieron fieles a él y otras no. Otras dejaron de considerar que el propio Partido Comunista Soviético seguía siendo fiel a los principios de la Revolución de Octubre y dejaron de serlo. Entonces, nos vemos ante varias tendencias. Una, la que se mantuvo dentro del marco organizativo del Partido Comunista. Otra, la que surgió en torno al pensador, abogado, filósofo y líder sindical Vicente Lombardo Toledano. Y otra que surgió siguiendo los pasos de León Trotsky y que fue las corrientes del trotskismo mexicano, ¿no? Esas fueron las tres grandes tendencias dominantes de la izquierda pro-bolchevique mexicana hacia principios mediados del siglo XX. Después, a partir de los años 60, el panorama se complicó muchísimo más, surgiendo el maoísmo, surgiendo las distintas encarnaciones escisiones tanto del trotskismo como del lombardismo, como del estalinismo, dando lugar a corrientes como la de José Revueltas en la Liga Leninista Espartaco y muchas otras. Mi idea, que conforme la historia se va complicando, voy a planeo centrarme, no tanto ya en la historia de las organizaciones, que es relativamente fácil de trazar a principios del siglo XX, pero se volvería tan intrincada que sería imposible conforme nos vamos acercando al presente, pero en cambio podemos seguir a nuestros protagonistas de esa época. Así que quiero hacer una historia bastante centrada en biografías. El género biográfico, me parece, es un género que tiende a distorsionar la historia, centrándose en individuos notables y ocultando a los verdaderos protagonistas de la historia, que son las masas anónimas de hombres y mujeres. Tenemos pocos datos de esas masas anónimas, sobre todo en una sociedad tan jerarquizada como la mexicana, tan clasista y tan sexista como la mexicana, donde la mayoría son hombres salidos de la intelectualidad y donde los trabajadores y los campesinos, y sobre todo las trabajadoras y las campesinas, se han visto invisibilizadas y tenemos poco material. A pesar de esto, sí quiero retomar el tema biográfico, el enfoque biográfico, o no separarme demasiado del enfoque biográfico, porque me parece que ayuda a hacer concreto algunas ideas. Le podemos poner rostro, nombre y apellido a la historia, porque en realidad tuvo rostros, nombres y apellidos. Entonces, a pesar de la poca información que tenemos de algunos de los militantes de origen popular y sobre todo mujeres, quisiera intentar compensar en la medida de lo posible esto poniendo una atención especial en esos militantes, pero estos tienen sus límites porque la historia, por desgracia, se construye en el material que se conserva y ese material está sesgado históricamente, entonces por ahí vamos a ir avanzando. Voy a tomar algunos ejemplos biográficos y les pido que consideren que son eso, ejemplos, que detrás de la gente visible, con nombre y apellido, hay muchísimas personas que no dejaron marca escrita y por lo tanto histórica, que son los verdaderos protagonistas de esta historia. En la primera sesión, que va a ser la de la próxima semana, quiero discutir con ustedes el contexto internacional y nacional. Quiero discutir con ustedes el contexto nacional e internacional del año 1919, que fue el año en que murió Emiliano Zapata, en que fue asesinado Emiliano Zapata el 10 de abril, y que en noviembre vio la fundación de una pequeña corriente que sufrió muchas rupturas en su historia posterior y que sin embargo mantuvo una línea de continuidad
hasta convertirse en el Partido Comunista de México. Entonces, la fundación formal, al menos del Partido Comunista de México, fue en noviembre de 1919, coincidiendo exactamente con la muerte de uno de los principales revolucionarios mexicanos, Felipe Ángeles, que fue fusilado precisamente en esos mismos días, y siguiendo unos pocos meses la muerte de Zapata. Entonces, ese año de 1919 marca el final de la guerra civil que conocemos como Revolución Mexicana y el principio del mundo postrevolucionario donde la izquierda comunista operó. Así pues, este va a ser nuestro punto de partida. Ya que si acaso me están viendo, quisiera no alargarme mucho en la sesión introductoria de hoy y preguntar si tienen alguna opinión. Por ejemplo, Ruth dice, va a estar muy interesante el curso, importante recuperar la memoria histórica de esos movimientos que citas. Gracias a la brigada y claro a Oscar. Gracias, Ruth. Gracias a ti. Liz Antuaño, saludos desde Torreón, Coahuila. También otra cosa que quiero hacer, saludos desde Chihuahua, Hidalgo. Otra cosa que quiero hacer, hablando de estas cosas, saludos desde Chiapas, me dicen también, es justamente no hacer o intentar compensar el sesgo centralista que ha tenido la historia de México y fijarme en luchas y personajes que fueron muy importantes y que no necesariamente pasaron por la Ciudad de México. Mi enfoque en general se basa en algo que expresó muy bien en un poema Bertolt Brecht. Se basa en algo que expresó muy bien en un poema Bertolt Brecht, el dramaturgo y poeta alemán, que es aquello de preguntas de un obrero que lee, en el que un obrero lee cosas como Julio César conquistó la Galia y se pregunta, ¿y no llevaba ni siquiera un cocinero? El faraón mandó construir las pirámides. Él mismo con sus propias manos las construyó. El rey lloró cuando perdió la batalla. Él fue el único que lloró, etcétera, ¿no? Es decir, una historia que se centre no necesariamente en el nivel estatal o que se quede solamente en el nivel con estatal, quiero decir, no de las subdivisiones geográficas, sino del Estado, es decir, del gobierno. No va a ser una historia, pues, de los grandes líderes que aspiraron al gobierno o que ocuparon el gobierno, sino una historia de la relación entre las clases sociales. Creo, para mí, la política es una expresión de la lucha de clases. Me pregunta César Corral, ¿tomaremos la historia de R. Escudero? Él se refiere a Juan R. Escudero, que fue un socialista que llegó a la gubernatura, a la alcaldía de Acapulco, del puerto de Acapulco, en los años 20. Bueno, la verdad, Escudero ha sido el objeto de varias charlas, por ejemplo, de Paco Ignacio Taibo II y otros. Entonces, creo que es más conocido que otros y además la razón por la que es conocido es porque fue alcalde. Pero así como Escudero estaba activo en el puerto de Acapulco, por ejemplo, en esa misma época en el puerto de Veracruz había otros personajes que también fueron, igual que Escudero, asesinados durante la asonada de la Huertista, que son menos conocidos y a los que quisiera ponerles más atención. Entonces, no voy a tratar con Juan R. Escudero, pero les recomiendo estos libros. Me pregunta también Sid Bush, ¿se tocará la Liga Comunista 23 de septiembre? Sí, pero estamos todavía muy lejos porque vamos a empezar en 1919 y vamos a ir avanzando más o menos minuciosamente. Entonces, de aquí a que lleguemos a los años 60, cuando se fundó la Liga, pasará ya algunas sesiones y no sabemos a dónde nos va a llevar este curso porque quiero que sea un poco interactivo. Me preguntan si hay algún índice bibliográfico. José Luis Gallegos. Es muy buena pregunta. Sin embargo, para hacer este curso lo más amplio posible, les voy a recomendar algunos libros, pero no van a ser condición para seguir este curso. ¿Por qué? Porque algunos se pueden descargar gratuitamente, pero muchos no. Y la verdad, muchos no se consiguen.
Entonces, puedo recomendarles algunos libros por si los consiguen, conforme me vaya topando con ellos, pero la verdad es que voy a tratar de no hacer lo necesario, ¿no? Y nada más me resta, para terminar esta pequeña introducción, decir, bueno, pero ¿qué quiere decir ser de izquierda? Y lo que yo podría decir es sencillamente, en el contexto de una sociedad marcada por el antagonismo de clase, fuera de esa sociedad no se entienden los conceptos izquierda y derecha, en el contexto de una sociedad marcada por el antagonismo de clase, la izquierda es la tendencia política que favorece más, conforme más a la izquierda se va, más radicalmente a la clase ascendente, a la clase revolucionaria, es decir, que mira hacia el futuro. Que cree, por ejemplo, que uno de los valores de la izquierda desde su origen, o más profundos de la izquierda, es que la tradición, la herencia, el lugar en el que uno nace, no debe determinar el destino de los seres humanos, de cada individuo, ¿no? Eso, en distintas medidas lo han pensado todos los miembros de las corrientes de izquierda, en contraposición a la derecha, que cree que rígidamente, si uno nace, por ejemplo, en un estamento, en una clase social, en una raza, entre comillas, en un sexo, eso debe marcar cómo debes vivir, y punto, porque así lo quiso la tradición, Dios, la ley universal. Entonces, la izquierda en general tiende a no aceptar ninguna institución social como permanente, como eterna, como dada, mientras que la derecha busca defender los valores universales, como si fueran universales. Bueno, ya me están preguntando cosas que van directamente al tema. Por ejemplo, me pregunta Joel Gómez, ¿cuál es el punto de partida ideológico de la Revolución Mexicana? Digo, de la izquierda mexicana. Y me pregunta, ¿la Revolución Mexicana de 1910? Y justamente les quiero decir que el tema de esta sesión es aquellas corrientes que fueron internacionalistas y que tomaron como punto de partida la Revolución Rusa de 1917, ¿no? Ese va a ser el tema de este curso. Me pregunta si el término izquierda, Abraham Valdir Cárdenas Contreras, me pregunta si el término izquierda nos va a llevar a la Francia de 1789. Ya lo dije, ya expliqué de dónde viene el término izquierda. En efecto, viene de la Francia de 1789, de la disposición de los diputados en la sala del picadero, o de la sala hípica donde se reunía la Asamblea Nacional, al mudarse al Palacio de las Tullerías en París. Quisiera que se hablara del movimiento revolucionario MAR, movimiento armado revolucionario MAR, que es también otro de las organizaciones de las décadas de finales de los 60, principios de los 70. Miren, la verdad es que me quiero centrar sobre todo en la primera mitad o hasta mediados del siglo XX, y ya veremos a dónde nos lleva después la conversación. Pero sí quiero decir que esta va a ser una historia de los movimientos de masas, no tanto de los aventureros valientes de las luchas guerrilleras, más que en la medida en que salieron del movimiento de masas. Hoy, 2 de febrero de 2021, se cumplen 49 años de la muerte en un sospechoso accidente, más bien ejecución paramilitar, del profesor Genaro Vázquez Rojas. En esta fecha, pues, es que queremos voltear a ver a nuestros antecesores, ¿no? Que no son políticos de oficina, que no son políticos de puestos y de elección popular, sino del movimiento de masas, de la población organizada, frutos de la población organizada, como lo fue el profesor Genaro Vázquez Rojas, muerto, como digo, el 2 de febrero de 1792.
me están haciendo varias preguntas. Algunas de ellas les pido que me tengan un poco de paciencia, porque si las voy respondiendo sobre la marcha, no puedo decir nada más. Entonces, voy a irlas tomando en cuenta para hablar de lo siguiente, ¿no? Repito una vez más para que quede claro, porque me están preguntando mucho sobre la definición de izquierda y derecha. Esto no existe en el vacío, existe en el contexto de una sociedad de clases antagónica, donde la izquierda toma partido más radicalmente, donde entre más de izquierda se sea, más radicalmente se toma partido por los intereses de la clase revolucionaria ascendente, en este caso, el proletariado. Y entre más de derecha se sea, más se toma partido por el estado de cosas existente, por la conservación del estado de cosas existente, ¿no? En este caso, por la clase capitalista. En el caso del siglo XX en México, por la clase capitalista, con sus rasgos ideológicos, algunos precapitalistas, ¿no? Como la religión católica, la jerarquía la herencia de la jerarquía de castas, ¿no? En este sentido, un desprecio a lo popular, etc. No es un juicio de valor, a pesar de lo que pueda haber sonado. No ser de más izquierda no necesariamente significa tener más la razón. Se puede ser, pues, de ultra izquierda. Sí, eso sí es un juicio de valor. Es cuando uno quiere decir que alguien está yendo demasiado a la izquierda, en el sentido de no estar cumpliendo con una función, no estar haciendo avanzar realmente a la historia por aferrarse a ideas demasiado de izquierda. Pero eso tampoco es un juicio por demasiado de izquierda, quiero decir que no está desde un punto de vista meramente utilitario. ¿No? O sea, que no está de alguna manera funcionando. Vamos a ver vamos a tomar algunos textos históricos de la izquierda. Me dicen, menciona algunos países de Latinoamérica como ejemplos de izquierda verdadera. ¿Qué es la izquierda verdadera? Le pregunto a quien me preguntó, según lo que acabo de decir. Es como preguntar, ¿cuál de los planetas del sistema solar está a la izquierda? Pues no, eso no existe, ¿no? ¿Cuál está a la izquierda de cuál? Eso sí. Y los países no están a la izquierda de uno de otro. Los países se referirá quizá a los gobiernos. Obviamente, ahí sí podemos hacer una jerarquización. ¿Cuál está a la izquierda de cuál y cuál está a la derecha de cuál? Por ejemplo, Jair Bolsonaro en Brasil está claramente a la extrema derecha de nuestro momento actual. Pero alguien preguntaría, ¿pero es la derecha verdadera? Pues, ¿qué significa la derecha verdadera? No es una monarquía, no es un partido nazi propiamente dicho. Entonces, ¿qué significa derecha verdadera? Pues la palabra verdadera no tiene mucho sentido. Quizá la pregunta es si son gobiernos obreros o gobiernos socialistas, y no, en ese momento, el único estado que no es capitalista de América, el único, es Cuba. Los demás son gobiernos capitalistas, más o menos progresistas, siendo algunos más progresistas obviamente que otros y algunos directamente reaccionarios, el de Brasil siendo el más reaccionario, etc. Hola, ¿puedes abundar un poco sobre derecho soviético y su impacto en México? Vamos a tratar este tema conforme hablemos, no necesariamente respecto al derecho, aunque sí hay algunos temas de derecho directamente de la Unión Soviética que nos interesa. China, Rusia y México en revolución, ¿coincidencia o coyuntura? Bueno, muchos países, todo el siglo XX fue la época de las revoluciones y no ha dejado de serlo, porque estas revoluciones expresaron el que el antagonismo entre las clases sociales llegara a un cierto punto, ¿no? Durante el siglo XX. Vamos a hablar de cómo el Partido Comunista Mexicano y sus diversas derivaciones interpretaron más de cerca o más de lejos los principios básicos que dieron origen no solo a la Revolución Rusa. El doctor Javier Solorio nos saluda desde Acapulco. Muchos saludos, doctor.
muy amigo de la brigada, gran aliado de la brigada, cómo las distintas tendencias, digo, aplicaron con mejor o menor. Dice Fritz Lochner, perdón, Sergio, Genaro Vázquez es asesinado el 12 de febrero de 1792. De 1972, claro que sí, miércoles 12 de febrero de 1972, Genaro Vázquez Rojas fue asesinado. Fritz Lochner dice que la liga se funda el 15 de marzo del 73, no en los 60, cierto, pero el asalto al cuartel Madera, que le da la fundación militar, que le da su origen simbólico, sí fue en 64, ¿no? Como no hay izquierda verdadera, no hay derecha verdadera y no hay historia verdadera. Al contrario, nos dice Francisco Cerezo Contreras, todos estos son términos útiles, pero dentro de un cierto marco de referencia. Un parlamento tiene una izquierda y una derecha, pero esa izquierda y esa derecha pueden no decir nada, ¿no? Lo que importa, lo verdaderamente importante que está detrás de los términos como izquierda y derecha, a lo que les pido pongamos atención es a los intereses de clase que estas palabras aluden, ¿no? En el caso de México, en el México del siglo XX, podemos ver básicamente los intereses de los desposeídos, de la población trabajadora y del campesinado y del magisterio, de las clases medias que son escindidas, ¿no? Entre su interés, entre intereses contrapuestos, contra los intereses, por un lado, de las clases medias conservadoras, de la burguesía nacional y, sobre todo, detrás de todos ellos, del imperialismo internacional y, en particular, estadounidense, que fue el gran factor dentro del siglo XX mundial y mexicano en particular. Bueno, pues los invito a que me acompañen, repito, el próximo martes a las 9 de la noche, cuando vamos a empezar hablando de la fundación del Partido Comunista Mexicano. Muchos aquí me han llevado a hablar de las guerrillas de los años 70. Les recomiendo, si quieren, si es su tema de interés, les recomiendo el libro reciente de Fritz Lochner. Bueno, varios de los libros, tiene 2 o 3 libros Fritz sobre el movimiento armado mexicano, porque yo me voy a centrar en las corrientes de principios y mediados del siglo XX, en los partidos comunista, el Partido Popular Socialista y las corrientes trotskistas de los años 20, 30, 40, 50, y después vamos a seguir la pista a estos protagonistas y desde luego eso nos va a llevar a hablar un poco de las luchas armadas. Podría platicar sobre el socialismo de mercado como el de China. La verdad, eso nos aleja muchísimo del tema de nuestra charla, aunque sí vamos a platicar de la evolución, por decirlo con un término neutral, que vivió la política soviética durante el siglo XX, que sí lo llevó a pasos como la nueva política económica, que se acerca al socialismo llamado de mercado. Daniel Rojo nos recomienda México Armado, de Laura Castellanos, correcto, es otro libro sobre eso. Y bueno, pues nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche. Esta solo fue una sesión introductoria para abrir boca. Les voy a ir recomendando algunas lecturas, no solo sobre la izquierda mexicana. Me parece que tenemos un cierto sesgo al considerar que la historia de la humanidad, de la historia de la sociedad, es la historia de su Estado, o sea, de su gobierno, y por eso la vemos en términos estrictamente nacionales. Pero las clases sociales, las relaciones sociales, las tendencias políticas no giran en torno al Estado, giran en torno a realidades como el imperialismo, la lucha de clases que va mucho más allá de un solo país, y por lo tanto es una historia internacional. Vamos a ver el caso mexicano de la historia mundial de la lucha de clases y de la izquierda en el siglo XX. Espero que les interese y nos vemos el próximo martes.